Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como cada semana volvemos a comunicar con Pascal Roa en Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, desde Jerusalén en el día 517 desde el inicio de la guerra, la verdad. O sea, no suelo, no suelo indicar el número de días últimamente, pero lo hago hoy porque me parece un día muy importante, un número de días muy importante, 517 días. Es verdad que no estamos en guerra como la conocimos hace un par de meses o incluso un poco más, pero aún así es un estado de guerra que seguimos viviendo con sus altibajos y de momento son más bajos que altos en el sentido que Israel sigue llorando y enterrando a sus muertos, sigue teniendo homenajes aquí y allá en los kibutzim, algún que otro centro del país. O sea, realmente ahora estamos en ese momento de la guerra, que sigue habiendo guerra, pero de forma más puntual, diría. O sea, Israel sigue teniendo control sobre algunas zonas de Gaza, por supuesto, sobre todo cuando hay amenazas contra sus tropas, y también en el sur del Líbano, y como lo dijimos la semana pasada, también en algunas partes del sur de Siria. O sea, donde haya amenaza, Israel intenta responder. Pero dentro del país se vive más momentos de recogimiento que nos aleja un poco de la guerra en el sentido total de la palabra. Es decir, sabemos que en algún momento puede haber una chispa, puede haber una reanudación de las hostilidades, pero de momento no estamos realmente, a pesar de declaraciones aquí y allá, no estamos realmente con ese chip. También, y esta es una de las primeras noticias de los últimos días, también porque ha habido un relevo en la jefatura de Estado Mayor, o sea, el nuevo jefe del Estado Mayor se llama Eyal Zamir y sustituye desde ahora a Herzi Halevi, una figura muy conocida, sobre todo desde el inicio de la guerra, que ya no forma parte de la élite de Tzahal, que no forma parte ya de esa jefatura de Estado Mayor. Eyal Zamir tiene un perfil, perdón, según los analistas, más agresivo, aboga por estrategias más duras, aboga por quedarse en zonas que están bajo control de Israel, en Gaza sobre todo, y aboga por no replegarse. Iremos viendo porque, y de eso vamos a hablar también, de momento en Israel uno se pregunta quién decide realmente. Israel, Estados Unidos, Netanyahu, Trump. Sabemos que Netanyahu tiene todavía, por supuesto, mucho poder y tiene también el oído de Trump, pero Trump, vete a saber, según cómo se despierta, puede pasar, de vez en cuando puede pasar por alto lo que diga Israel. Así que realmente Ujú. estamos un poco ante esa expectativa. ¿Qué va a pasar? Sí, porque yo tengo la sensación de que Trump se aburrió de Israel y la semana pasada decidió centrarse únicamente en Ucrania, ¿no? Es decir, no solamente con todo el problema, digamos, diplomático que surgió con Zelensky, sino en general, pues se está hablando más en todas las televisiones. Hoy, por ejemplo, nadie hablaba de Israel, ni de los territorios, ni de Gaza, ni de nada. O sea, en otros días, a pesar de que había el alto el fuego, pues se mencionaba que sí tenían comida, que no tenían comida, que pasaban hambre, que estaba todo devastado, o la iniciativa egipcia, etcétera, etcétera. Pero parece que ahora el tema de Israel está en manos de los actores secundarios. Ujú. Mantienen durante este tiempo eh, mm,
y no se toman grandísimas decisiones, porque cuando se habla de prolongar la primera fase, etcétera, etcétera, se menciona a Witkoff, no se menciona a Trump. Es decir, se menciona al delegado de Trump, que ni siquiera es no tiene rango de ministro, sino de enviado especial, y que, bueno, habrá dicho, pues nada, pues si sigue esto así, mejor hagamos este intercambio en Ramadán y en Pesaj y se acabó. Pero tampoco se está avanzando mucho en eso, ni tampoco se ha hecho mucho caso a la cumbre de Egipto, ¿no? Con los países árabes que han dicho esto que el otro. Yo he visto una declaración de Trump diciendo esto no sirve para nada, y declaraciones, por supuesto, en Israel diciendo de que si a Hamas le gusta, esto no sirve. Sí, es el mejor resumen que podamos dar de, de esa cumbre precisamente de los países árabes. Ah, Jamás lo aplaudió, aplaudió las conclusiones y entonces ya quedó como un papel mojado. Israel y Estados Unidos pues no lo reconocen, sobre todo porque el plan árabe omite pues condenar a Hamas, condenar los atentados, condenar la masacre del 7 de octubre, y tampoco propone desmilitarizar Hamas, tampoco propone quitar Hamas del escenario, o sea, todo lo contrario de lo que proponía Trump, por supuesto, diciendo que todos irán fuera de Gaza. Pero hay algo que llama mucho la atención, o no, que es que Estados Unidos reconoce que tiene contactos directos con Hamas, que es, vamos, la novedad aquí es que sale en la prensa, porque en todos los conflictos bélicos siempre hay interlocutores. También hay, aunque no lo digan, y ha habido durante estos 3 años interlocutores entre Putin y Zelensky, y entre Netanyahu y Hamas, etcétera, etcétera, pero que ahora ellos lo reconozcan oficialmente, Estados Unidos diciendo, sí, nosotros hablamos con cualquiera, ¿no? Es como desmitificar la figura de la política. Y de la diplomacia. O sea, Trump no es nada diplomático y, por supuesto, de forma caricatural se podría describir a una persona que da pataletas por doquier, es decir, una persona que se levanta con el pie mal por la mañana y ya empieza con un discurso que puede desencadenarse en una guerra mundial. O sea, es realmente una cosa que nunca habíamos visto antes, aunque es su segundo mandato, pero ha vuelto muy en forma, podríamos decir. Mira, vamos a poner un poco las cosas en su, uh, decir, en su trámite. Es decir, ¿qué pasa? Ya terminamos la primera fase y hubiéramos tenido que empezar la segunda fase. Las negociaciones para la segunda fase tenían que haber empezado a la mitad de la primera. No fue tal cosa, no hubo Israel, es verdad, no se sentó en la mesa de negociaciones para pensar en una segunda fase, sobre todo porque la segunda fase significa el repliegue total de Tahrir, significa también dejar la ruta Filadelfia, o sea, que separa Egipto de Gaza, en manos de quién, no en manos de Israel. Israel no quiere perder el control. O sea, que la segunda fase ya quedó para otro momento. Entonces, desde el sábado pasado terminó la primera fase y estamos en un limbo ahora. Un limbo que intentaron rellenar Israel y Estados Unidos con el plan Witkoff, efectivamente, que propone una extensión de la primera fase para Ramadán, para Pesach, que llevaría a la liberación de todos los rehenes después de este mes y medio de festividades. Jamás no lo aceptó, seguimos con el limbo. Ayer hubo un encuentro en el despacho Oval en Washington
de Trump con 8 rehenes y otra vez con los testimonios muy duros de los rehenes. Trump se impacientó, dijo, más este grupo salvaje, este grupo no tiene que existir, y vuelve a la carga diciendo que si no liberan los rehenes, otro ultimátum, el infierno se abatirá sobre ellos. ¿A qué lleva esto? Pues, aparentemente, y esa es las últimas noticias que tenemos, habría otro plan que Washington, sin consultar, según el New York Times, sin consultar, como tú has mencionado, a Israel de forma previa, sino después, pues propondría, hablando directamente con el representante de Hamas, también con Qatar y Egipto de mediadores, propondría otro plan. A través de esas discusiones directas, que sería liberación de 10 rehenes, 10 rehenes vivos. Eso es importante. Recordamos que quedan unos 20, 24 rehenes vivos de los 59 que quedan en la franja de Gaza, a cambio de 60 días de tregua. 10 vivos a cambio de 60 días de tregua. Mucho se especula sobre la voluntad de Trump de liberar a los que tienen nacionalidad dual, la doble nacionalidad, israelí y estadounidense, pero de los vivos solo queda uno. O sea, no es solo el fin que persigue, no solo a los americanos, también a todos. Entonces, bueno, aparentemente sería la nueva propuesta de 10 vivos a cambio de los 60 días de tregua y del desbloqueo de la ayuda humanitaria, porque ahí también tenemos que recordar que hace unos días Israel decidió cortar o suspender la entrada de la ayuda humanitaria, que es también otro punto crítico, pues sabemos que la ayuda humanitaria ha sido siempre objeto de mucha discusión. El argumento de Israel es que Hamas lo usa para financiarse, para seguir construyendo su aparato de terror, para seguir reclutando a nuevos terroristas. Entonces es una medida de presión que quiere emplear Israel, con muchas críticas de las Naciones Unidas, por supuesto, de los países árabes, pero no tanto de la Unión Europea. Y, y voy a hacer hincapié en esa condena, primero, condena de la Unión Europea hace unos días. Oficialmente, la Unión Europea condenó a Hamas por no aceptar el plan Witkoff de extensión de la tregua. Y podríamos decir que en tiempos de Borrell esto realmente no pasaba. O sea, ahora tenemos a una nueva jefa de la diplomacia europea. Se llama Kaja Kallas desde hace unos meses. Tomó el relevo de Josep Borrell y podemos decir que el cariz ha cambiado en la Unión Europea y ahora tenemos esto en la mesa, de una condena de Hamas y también sin culpar directamente a Israel, declaró la Unión Europea que el cese de la entrada de ayuda podría tener consecuencias humanitarias. Hace unos meses Israel hubiera sido condenada directamente por la Unión Europea por no dejar pasar la ayuda. Así que bueno, medida de presión, la ayuda humanitaria, sabemos que hay toneladas dentro de la franja, que realmente los gazatíes no van a morir de hambre de un día para otro, pero si permite ejercer una presión sobre Hamas, bien medida sea, según Israel, por supuesto. También según el Washington Post, es un último artículo que hemos recibido, Israel podría intentar controlar directamente la entrada de toda la ayuda humanitaria en un futuro próximo. En ese sentido, presentó un plan a Washington, a Trump, la semana pasada, para proponer solo un punto de entrada, Kerem Shalom, donde habría, por supuesto, una supervisión, un control de los bienes que entran, que luego sería distribuida a plataformas logísticas y después a su distribución final bajo seguridad aparentemente de empresas privadas. No sería la primera vez que empresas privadas tomarían cierta iniciativa y con un sistema, para terminar, un sistema de seguimiento
para asegurarse de que llega la ayuda a sus destinatarios bajo, me imagino, represalias, si no es el caso, si está saqueada la ayuda por los terroristas de Hamas. Muchas especulaciones, planes que se presentan, que se despresentan, propuestas que no se aceptan, pero estamos realmente en un cierto limbo con Trump. Pero la voluntad de Trump y por supuesto de Israel es seguir consiguiendo la liberación de rehenes. Se habla de reanudar la guerra, tal vez Israel tenga las ideas más claras que Estados Unidos, pero mientras Trump en Washington, pues, por ejemplo, habla directamente con Hamas o habla con los mediadores, mientras esté actuando Trump de esta manera, no hay posibilidad de una reanudación de guerra. Israel no se puede permitir el lujo mañana de reanudar las hostilidades sin que Trump esté de acuerdo o mientras Trump esté negociando la liberación de más rehenes. Así que de momento en Israel estamos como, por una parte, satisfechos del apoyo de Trump, pero por otra parte, con un poco de desconfianza. A veces como que podría haber intereses separados, intereses diferentes por una parte y la otra. Pero bueno, iremos viendo eso. Ujú. Bueno, hemos hablado de los aspectos internos, de cómo se siente la población, de cómo se está visualizando un posible desarrollo futuro. Eh, ¿Tú cómo ves el tema dentro del mundo árabe? Porque durante todos estos meses, aquellos países que se habían acercado a los acuerdos de Abraham, y entre ellos uno que estaba muy a punto de hacerlo, como es Arabia Saudita, pues evidentemente congelaron este proceso durante el periodo bélico. Eh, Ahora también vemos que de la Liga Árabe ha adoptado o apoya la posición de Egipto respecto al repoblamiento, o digamos, la reparación en la zona de la Franja de Gaza. Eh, ¿Cómo se vislumbra o cómo se ve eso desde Israel? Eh, es muy difícil hablar de cosas que no son públicas, pero ¿tú crees que Arabia Saudita y los otros países que estaban a punto de establecer relaciones diplomáticas abiertas con Israel van a volver pronto o todavía ese proceso va a llevar tiempo? Um, es un proceso que va a llevar tiempo, pero que aquí en Israel, con esa convicción de que jamás no puede seguir en el poder, no puede seguir reinando de alguna forma en la franja, uh, dado que es una posición no solo de Israel, sino de Estados Unidos también, y de, a pesar de no decirlo siempre abiertamente, de muchos países, sino la mayoría de los países occidentales, en algún momento, y lo hemos vislumbrado en algunos comentarios, en algunas reuniones también entre bastidores, entre Israel y países menos radicales, por ejemplo, los países del Golfo, efectivamente. Sabemos que más tarde o temprano jamás ya no formará parte del paisaje. No sabemos cómo esto va a pasar, pero pasará. Los países, sobre todo sunitas, los países del Golfo, que ya empezaron los acuerdos de normalización con Israel y Estados Unidos, a la espera de Arabia Saudita también. Ellos también están conscientes de que jamás no puede seguir, pero es muy duro para ellos ir en contra del sentimiento de la calle. Hablamos de los mandatarios, hablamos de los líderes, pero la calle, cuando se trata de Israel, por supuesto, la calle está en contra de Israel. ¿Y quién representa más la lucha contra Israel, la lucha contra el enemigo sionista? Pues es el palestino, los palestinos. Entonces, el gran problema que hay en el mundo árabe es no poder distinguir entre Hamas y el pueblo palestino, porque para ellos
es exactamente lo mismo. Da igual que digas, sí, pero detrás de Hamas, detrás de Hezbollah, está la ayuda de Irán, que es nuestro archienemigo. No, es muy difícil vehicular esa realidad, simplemente. Eh, entonces, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Cómo actuar de forma sutil para quitar a Hamas del paisaje sin hacer daño o, como decir, sin herir las sensibilidades del pueblo que siempre tiene mucho afecto, mucho aprecio por el pueblo palestino, precisamente porque representa la lucha contra consideran el régimen sionista. De forma práctica, de forma racional, los líderes no quieren jamás. Los líderes quieren un Oriente Medio de prosperidad económica, de prosperidad turística, de prosperidad energética. Y tienen ahí a Hamas, un grupo de la Edad Media que no tiene otro objetivo en la vida, su razón de ser también es de Hezbollah, que también es de los hutíes, porque han sido formados y endoctrinados a eso, no tienen otra visión que destruir un Estado, que es Israel, y de matar a un pueblo, el pueblo judío. A los líderes regionales no les interesa esa visión, pero lo tienen que hacer de forma sutil para que desaparezca jamás y esa ideología. Eso tomará mucho tiempo, efectivamente. Bueno, no sé si quieres agregarnos algo más que no hayamos comentado de los últimos sucesos, porque en realidad lo que hemos visto, creo yo, esta semana es un poco más de lo mismo. Es decir, Ana, siguen habiendo intentos de atentado dentro de Israel, siguen habiendo eh, inestabilidad dentro de Cisjordania. Por cierto, ¿hay alguna novedad respecto a este último atentado que era de un druso y se decía que era alguien que era inestable, digamos que tenía problemas psicológicos o que aparecía reclutado por alguna organización anti-israelí? Sí, es un atentado un tanto curioso y desagradable. Hace 3 días, efectivamente, en la estación de tren de Haifa, De Haifa, sí. un atentado por disparos y por acuchillamiento por parte de un terrorista que fue abatido en el lugar del ataque, ah, de origen druso, israelí, de origen druso, que tenía también nacionalidad alemana. Una cosa muy rara, de unos 20 años, de Shfaram, un pueblo druso del norte. Vivía en Alemania, volvió hace un mes, mató a un hombre de 62 años, que encima árabe, o sea, de Kfar Kana, un árabe de 62 años. Um, es muy curioso, o sea, cómo alguien de origen druso puede cometer un acto así. Según los portavoces de la comunidad drusa, primero hubo una condena rotunda de ese atentado que no refleja los valores de nuestra comunidad, etcétera. Pero según los familiares, según la comunidad, pues sí, era una persona inestable psicológicamente. No sabemos, más de eso no tenemos Ujú. más conocimiento. Bueno, igual en los próximos días sabemos algo más. Pues, si te parece, esto es lo que queríamos conversar contigo. No sé si quieres agregar alguna cosa más que se nos haya pasado. Y la última cosa es que mañana es primer viernes de rezo de Ramadán y se espera un desplazamiento importante de fieles musulmanes a Jerusalén bajo un despliegue policial muy importante. Esperemos que no haya problemas, un poco como el año pasado. El año pasado hubo mucho control, o sea, no hubo problemas que recalcar, así que esperamos que así sea este año también.
Pues nada, nosotros nos vamos a despedir. Shabbat Shalom, muchas gracias por habernos atendido y hasta la semana próxima. Shabbat Shalom.